yo creo que hay mucha oportunidad todavía y que siento que las empresas cada vez están apostando por contratar a este tipo de perfiles y no tanto perfiles internos, por lo que hemos hablado antes del coste. Entonces creo que hay mucha oportunidad, sobre todo si tienes marca personal. Si aplicas por aplicaciones tipo Upwork o cosas así, siento que eres un número, pero si tú te haces tu propia marca personal de oye, yo soy Olga y estos son mis servicios y esto hago así las cosas, es más fácil que te contraten. Hello, bienvenidos. Aquí estamos en el podcast. Tenemos a una invitada súper especial. Tenemos a Olga, que la conocí pues por pura casualidad en el mismo coworking y súper curioso de que pues es de España, yo de Panamá, el español nos conectó y también que me pareció pues súper interesante lo que está haciendo ella. O sea, una freelancer que tiene pues bastantes logros, bastantes méritos y creo que puede ser una inspiración para todos quienes nos escuchen y nos vean y muchas mujeres que tal vez están como en esa fase de qué hago, porque algo que he visto es en esta tendencia, sobre todo en mujeres, es que quieren buscar esa independencia financiera, pero que tal vez no quieren un trabajo fijo como tal, no quieren empezar a aplicar a buscar puestos, les gusta un poco más de la flexibilidad. Y lo del freelancer no es nuevo, pero creo que post pandemia y la gente se ha normalizado más en usar freelancers y nosotros en la empresa creemos mucho en un sistema más liviano y que en vez de contratar un montón de personas y cargar la planilla, la nómina de la empresa, puedes encontrar gente muy capacitada que te ayuda por proyectos y que te resuelve un problema y que tú le contribuyes a su remuneración financiera y tienes una relación de trabajo sin ser empleado jefe, sino que de colaboración. Y eso me encanta mucho y me gustaría que pues contaras un poco de dónde vienes y cómo te picó el bicho del freelancing. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. A mí me encanta, bueno, me hace mucha ilusión porque es el primer podcast que grabo en Nueva York. Estamos aquí en Nueva York en el coworking. Efectivamente nos conocimos por un mensaje de Slack y encima tú también estás en Madrid, yo soy de Madrid, que soy muy fan de Madrid, así que me hace mucha ilusión. Y nada, pues yo empecé, o sea, yo siempre he sido una persona que he querido trabajar por mi cuenta. ¿Qué pasa? Que tú cuando acabas la carrera, al menos en España, es como que no sabes muy bien qué hacer y la vida te lleva un poco a trabajar en empresas, que creo que también es bueno, sobre todo si estás empezando a trabajar, tener un poco de experiencia y aprender en empresas. Entonces, creo que lo difícil es dar como ese salto, ¿no? Porque dices, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Es complicado porque no hay un manual de instrucciones, no hay como en la universidad un libro que te enseñe a hacer eso. Entonces, yo como sabía que quería hacer eso, empecé a seguir a gente que me inspiraba, que me gustaba, escuchar muchos podcasts y llegó un momento que empecé a escribir en LinkedIn y ahí vi que había atracción, que lo que estaba diciendo a la gente le gustaba y empecé a contar un poco lo que hacía yo en mi empresa, en ese momento que en realidad estaba bastante contenta y me di cuenta que me empezó a escribir gente como para, oye Olga, ¿nos ayudarías con tu estrategia? O sea, con nuestra estrategia de growth, porque estamos buscando a alguien que no queremos contratar, lo que tú decías, porque a lo mejor no tenemos presupuesto o no queremos cargar con una responsabilidad tan grande, porque al menos contratar en España es muy caro y es casi como casarte, o sea, es como que si luego quieres echar a la persona, que no digo que me puedes echar, pero si luego quieres despedir, te sale muy caro. O sea, no es rentable para una empresa, al menos en España, contratar. Entonces, y tampoco para la persona a lo mejor le apetece casarse con ellos. Entonces, empecé a ver que me surgían oportunidades y a raíz de eso dejé mi trabajo y empecé a trabajar por mi cuenta. Y esto fue hace casi 2 años y la verdad es que no me arrepiento para nada y no volvería, aunque suene mal, bueno, no sé, si de repente siempre digo en plan, si me escribe la empresa de mis sueños, rollo, yo que sé, alguna que me encante, igual me lo plantearía, pero si no, creo que no. ¿Y te acuerdas cuándo fue el momento donde dijiste, hoy doy el salto, como que hoy me atrevo a hacer esto y cómo sentiste todo eso? Sí, bueno, yo llevaba mucho, o sea, es lo típico como pasa con las adicciones, ¿no? Que dices, mañana lo dejo, o sea, mañana lo dejo, refiriéndome al trabajo era como mañana lo dejo y nunca lo hacía. Y realmente era una cosa de mentalidad. O sea, cuesta mucho no tanto hacerse un plan, sino mentalizarte de que tú eres capaz. O sea, a mí me pasó eso, de decir,
no te sientes preparada, al final estás un poco sola y dices, es que yo quién soy. Muchas veces las mujeres además tenemos el síndrome del impostor de quién soy yo para enfrentarme a esta situación si yo no soy nadie. O sea, tenemos como mucha tendencia a ponernos piedras sobre nuestro propio tejado. Entonces yo convivía con ese pensamiento de que hay veces que me levantaba súper motivada, en plan, mañana lo dejo, y luego no. Entonces, ¿qué hizo el clic? Pues mira, yo estuve viviendo en Canarias un año, moviéndome de isla en isla con mi marido, porque los dos trabajábamos en remoto y ese sitio me dio como mucha libertad de darme cuenta de que no hay un camino establecido, sino que tú puedes crearte tu propio camino. Y escuchando un podcast de un chico que se llama Alexander Scott, que es de Barcelona, hablaba un poco como que la vida es un videojuego y que hay que ir traspasando pantallas. Y yo pensé, es que mi pantalla con esta empresa y con esta situación ya ha acabado. Tengo que pasar a la siguiente porque sé que si lo hago más, lo voy a hacer igual. O sea, esto va a ocurrir. Mejor que ocurra antes que ocurra más tarde. Y eso como que me hizo clic en la cabeza de, ya está, es que tengo que pasar a la siguiente. Así que eso fue un poco. Y tu esposo, que de este lado del mundo decimos esposo o marido, ¿cómo fue esa conversación y cómo fue su reacción ante esta decisión tuya? A ver, yo me he sentido muy afortunada porque yo siempre lo he compartido todo. O sea, para mí el trabajo, no sé, para otras mujeres, para mí es muy importante. Entonces, yo lo cuento todo en casa, en plan, si he tenido un problema en una reunión, si he tenido un éxito también. Entonces, como que José, mi esposo, mi marido, ha estado muy presente en todo lo que me pasa a mí en mi trabajo. Entonces, él ya sabía que yo quería hacerlo. Y él siempre me decía como, pero hazlo, Olga. O sea, porque yo es lo que os digo, siempre estaba como, venga, que lo voy a hacer, y al final no lo hacía porque tenía miedo. Y él me decía, venga, hazlo, hazlo. Y ya, pues cuando lo hice, pues lo celebró conmigo y en ese sentido también me he sentido, o sea, no sé si otras mujeres que nos estén escuchando tienen esta situación, pero también es algo que hay que hablar en casa, porque el hecho de ser freelance tienes una situación un poco más inestable que cuando tienes un sueldo fijo. Entonces sí que lo hablamos y él me apoyó mucho en el sentido de, o sea, al final no me ha faltado de nada, pero si llega a faltar algo, como que es una cosa que tienes que acordar, porque, bueno, nosotros compartimos gastos y tal, entonces, bueno, pues me apoyó en todos los sentidos. Y lo que dices que sí, que nunca dices nunca, pero no te ves volviendo pues, al mundo tradicional porque te gusta bastante esto. ¿Qué es lo que te gusta del freelancing? Sí, pues mira, me gusta, por ejemplo, estar hoy un viernes a las 11 de la mañana y estar hablando contigo, que a lo mejor si estoy trabajando en una empresa no podría. Me gusta la libertad de organizarme como yo quiera. O sea, eso para mí es básico. Poder irme un miércoles a dar un paseo y no tener que estar, que obviamente luego esto es muy idílico y hay veces que no puedes porque tengo reuniones todos los días, pero sí que tengo yo la capacidad de organizarme y a mí eso me da mucha vida. Luego también el tema de las vacaciones. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos es horrible porque no te dan prácticamente nada de vacaciones. En España es verdad que está un poco mejor, pero aún así, el hecho de tener que preguntarle a una persona ¿cuándo me tengo que coger las vacaciones? Me molesta. O sea, igual es que yo soy muy mía, pero es como que creo que es nuestro tiempo es lo más valioso del mundo y tenemos que poder gestionárnoslo. Entonces, eso es lo que más valoro de trabajar por mi cuenta, poder organizarme y gestionar mi tiempo. Y eso que, bueno, tenías ese miedo, te decía, que es la parte mental, que eso es lo que en verdad nos afecta a todos, es la mentalidad. Después que atravesaste eso, bueno, conquistaste eso, entonces ¿ya se te quitaron todos los miedos en tu carrera o siguen pasando miedos? No, yo tengo muchísimos miedos y soy súper insegura en muchas cosas. O sea, es verdad que vas como venciendo y cuando vences uno te viene otro. Para mí, por ejemplo, uno de mis miedos ahora mismo, que estoy aquí en Estados Unidos, es como, ¡buah! El inglés, por ejemplo, no es mi idioma principal. Entonces, para mí venderme en inglés a día de hoy no es lo mismo que venderme en español, porque obviamente en español lo voy a hacer muchísimo mejor y en inglés tengo una inseguridad de que me siento un poco menos, por ejemplo. Entonces, eso, por ejemplo, es algo a lo que me estoy enfrentando ahora. Muchas veces también siento miedo ante una propuesta que me digan que no. O sea, al final que nos digan que no, nos duele nuestro ego, nuestro trabajo y cuando eres freelance o tienes una empresa, pues muchas veces te van a decir que no y es una mierda. Entonces, eso, por ejemplo, es otro miedo con el que convivo. Pues tengo miedo a, de repente, que no me salga nada y decir, a ver, eso intento no pensarlo porque hay muchos miedos que tenemos que son irracionales, entonces muchas veces pienso, si he conseguido cosas, mañana voy a poder hacerlo también. Pero sí que es verdad que convives con miedos todo el rato, inseguridades y no sé, a ti también te pasará, supongo, pero Todos es los muy días. normal, claro. Todos los días me levanto y digo, a ver cuál es el miedo de hoy, a ver, porque te levantas y realmente, y en cualquier empresa, o sea, yo me despierto y yo digo, yo no sé qué va a pasar hoy.
no tengo idea qué va a pasar. Hoy, por ejemplo, me suena el teléfono, una de las chicas, me siento mal, tengo que ir al hospital, ya sé que no contamos con ella todo el día. Hoy que estamos grabando es el plazo de entrega de impuestos de ciertas empresas en Estados Unidos. Todas las declaraciones que estamos haciendo, los clientes que ayer decidieron mandar los documentos, o sea, todo como que cae en una presión y es obviamente el miedo de que no entreguemos algo, que multen a un cliente, que pase esto, que el servicio al cliente ha desmejorado ahorita porque estamos enfocados en esta parte y que mi equipo es pequeño, pero lo que tú decías es un buen punto. El año pasado que estaba yo solo y que yo hacía todo y eran, no sé, 40 clientes, pues yo lo manejé más o menos bien en esos meses. Un año después, que pueden ser más de 1000 clientes, sientes como no puedes manejarlo como el año pasado. Tienes que subir el nivel y obviamente lo que estabas hablando antes que habías escuchado que es como un videojuego, es como pasaste un nivel, pero ahora viene otro nivel y otro nivel. Entonces yo creo, y he estado reflexionando en esto mucho, que el miedo nunca se va porque ya cuando atraviesas algo, como estás en algo nuevo, o sea, ya no le tienes miedo a lo que hiciste, pero le tienes miedo a esto que no conoces. Y cuando lo vences, estás en otro nivel y en otro nivel. Entonces, eso siempre va a estar. Y lo que tú dices también de esa mentalidad es muy importante. Y me gustó lo que dijiste, como que si ya he conseguido, pues lo puedo volver a conseguir. Es como, te tienes que convencer a ti mismo de que puedes. O sea, nadie más te puede convencer. Tú tienes que creerte tu cuento, aunque no tengas clientes, de que puedes. Y creo que se siente en tu energía y se siente pues en lo que has vivido y en lo que has crecido, de que la confianza que has adquirido en ti, que ya me dirás si era igual el primer día a lo que es ahora, o si sientes que tu confianza fue creciendo con el tiempo y con la empresa. Sí, hombre, yo creo que va creciendo, o sea, al final ha pasado, o sea, vas consiguiendo cosas que dices, es que no hubiese pensado que habría conseguido lo que estoy consiguiendo, o sea, a nivel de pues trabajar con X cliente, facturar tanto dinero, o sea, también una cosa muy buena que no hemos hablado, a mí también me gusta hablar de dinero, y es que tú cuando trabajas en una empresa, tu nómina es la que es y es muy difícil, o sea, te pueden subir el sueldo un poquito una vez al año y ya está. Tú cuando trabajas por tu cuenta es como que ahí también tienes que abrir tu mentalidad de conseguir mucho más. Entonces, creo que a nivel de... Yo he generado confianza, creo, porque siempre quiero más y lo voy consiguiendo. Entonces, sí que tengo confianza. También he de decir que me gusta que me lo refuercen. O sea, hay veces que necesito que alguien me lo diga. Porque cuando estás tú solo hay veces que ni eres consciente de lo que vas consiguiendo. Es que, por ejemplo, a mi José a veces me dice, Olga, ¿eres consciente? Cuando igual estoy un poco más baja de ánimos, que has conseguido pues cerrar esto o facturar tanto. Y yo, coño, es verdad. Pero si no me... O sea, hay veces que nos cuesta mucho creernos a nosotros mismos lo que hemos hecho y que para nosotros muchas veces no le damos importancia y para otra persona es como que lo va a valorar. O sea, por ejemplo, a mí me dices que tienes una empresa aquí con equipo y tal, y para mí me parece increíble, igual para ti dices, ah, bueno, sí, es lo normal. Entonces sí que está bien que aunque nosotros generemos confianza, nos lo recuerden de vez en cuando, o tener un poco un ambiente sano y seguro, creo que eso es muy importante, que nos refuerce un poco lo que estamos haciendo. O incluso también, si no tienes un ambiente sano, créatelo, pero si no, apunta todas las cosas buenas que te digan personas por redes, un WhatsApp de un amigo, lo que sea, y apúntatelo en un sitio y acude a ello cuando lo necesites, porque es como que te va a recordar un poco todo lo que has conseguido. Y cuando comenzaste, ¿te costaba cobrar? Sí, bueno, y me sigue costando, ¿eh? O sea, me sigue costando. De hecho, yo no tengo una estrategia de precios muy definida y lo voy cambiando porque tengo una teoría y es que si te dicen que sí muy rápido es que has puesto un precio muy barato, obviamente. Y me ha pasado muchas veces. Entonces, sí que creo que a las mujeres, además, nos cuesta más cobrar más. Estoy segura de que los hombres cobran más que las mujeres. O sea, a nivel, no ya en una empresa, que es lo típico que se dice, sino que nos cuesta más poner precios más altos. Nunca había pensado eso, porque... Bueno, no sé. Yo, no, pero es válido, porque a mí me pasaba inicialmente comenzando que mi servicio era un precio súper alto cuando arranqué. Y la razón por la que era alto era porque necesitaba dinero y decía, tengo que cobrar más alto para hacer dinero. Y lo fui escalando y reduciendo a un punto más competitivo. Pero yo me acuerdo la primera vez que alguien me compró, que fue que me vio en TikTok, hablamos en Zoom y me dio $900. Yo terminé y yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿cómo funciona esto? Y dije, bueno, si hay uno, hay dos. Y si hay dos, hay tres. Y después los precios fueron bajando, fue cambiando. Y
y empezó a llegar la gente, pero a mí también, a mí me cuesta, y por eso ya yo no lo hago en la empresa. Cuando entró la chica que me asiste, ella me dice, deja de estar regalando cosas, porque yo pasaba con yo tenía esa creencia limitante de que tengo que regalarle para que quiera, para que acepte mi trabajo, para que quiera trabajar conmigo y no se vaya con alguien más. Y ella llegó a un punto que me dijo, deja de regalar, le molesta que regale, yo voy a cobrarle, y ella empezó a cobrar y cobraba más, y yo le digo, mira, tú te encargas de cobrar porque yo no sé cobrar. Entonces, pero sí noté que yo, o sea, al final lo que estoy es desprestigiando mi tiempo, el de mi equipo y el trabajo por querer cobrar menos cuando estábamos dando un súper buen valor. Entonces, tal cual como tú, yo todavía me pongo así como nervioso de qué cobro, qué me van a decir, porque es una inseguridad de que me digan que no y diga como, no, fue porque quise cobrar mucho, lo que representa es que pensé que valía más, pero no lo vale, cuando en verdad no es así. Ujú. Y, y esto que dices de que las mujeres cobran menos, la verdad es que no sé, pero sí yo creo que es posible, porque tal vez si la mayoría de las empresas que contratan, si es un hombre tomando la decisión tal vez, y vienes como una mujer freelancer, que de por sí creo que el mundo todavía lo ve como es, ella que está haciendo un hobby por ahí, que no trabaja en algo fijo, y vienes con tu precio, tal vez la mujer puede decir como, bueno, un poquito menos para que no se intimide o me acepte. Pero, ¿qué le dirías entonces a una mujer que está pasando por eso y que no sabe tal vez qué cobrar, cómo cobrar? O sea, cómo da esos pasitos para que vea que ella vale? Mira, yo le diría que cuando haga el presupuesto siempre lo suba un 10-15%, o sea, antes de enviar el email, porque esto yo lo he hecho, antes de enviar el email, cuando ya lo tienes todo pensado, súbelo un 15%, porque un 15% no es tanto. Entonces, súbelo y a ver qué pasa. Y también creo que nos tenemos que poner en valor, incluso con el tema del contenido, cuanto antes lo hagas mejor, porque también yo me he dado cuenta, yo he tenido una newsletter gratis 2 años y pico, y claro, la gente está acostumbrada a que sea gratis. Y si tú de repente empiezas a cobrar por algo que era gratis, la gente dice, oye, pero yo no te quiero pagar. Pero si tú desde el principio haces algo de pago, ya la gente lo va a ver con otros ojos. Entonces también recomiendo como si creas algún tipo de contenido de nicho o algo que a ti te está costando mucho tiempo, empieza a cobrarlo desde el principio. Porque si lo haces gratis y luego lo haces de pago, es mucho más complicado convertir. Eso Okay. me ha pasado y es muy difícil. ¿Cómo fue tu cambio de Madrid a Nueva York? ¿Por qué te mudaste y cómo ha impactado eso en tu negocio? Pues mira, yo realmente he sido un poco víctima de mudarme, porque no estoy aquí por mí, es por mi marido, por José, que le ofrecieron un cambio de ciudad en la misma empresa y vinimos por eso. Yo en ese momento era autónoma en España, entonces realmente yo podía, claro, fatal. Entonces a mí me vino genial porque yo aquí lo que hice fue abrir una LLC y la verdad que muchísimo más contenta. De hecho, ahora son los impuestos y me ha salido increíble, o sea, estoy flipando. Pero bueno, o sea, sí que recomiendo a todo el mundo abrirse una LLC porque increíble. O sea, nada que ver con ser autónomo en España. Entonces, a nivel de mi negocio y mi día a día, yo me fui un día de abril, llegué un día de mayo y podía seguir operando exactamente igual. Bueno, tuve que hacer los trámites de abrir la empresa, pero realmente lo único que me ha cambiado, bueno, sí me ha cambiado en varias cosas. Uno, en subir mis precios, porque al vivir aquí, obviamente, no es lo mismo que vivir en España, entonces he tenido que subir precios. Dos, en abrirme a mercado aquí, porque por un tema de horario y tal, y ser más ambiciosa. Creo que también me ha hecho un poco esta ciudad, en cuanto a términos de negocio, querer más. O sea, porque es como lo ves, un poco en el ambiente y en Madrid, igual también porque en Madrid tengo más amigos y tenía más tiempo libre como de salir, tomar unas cañas y tal. Aquí es como mucho más foco, trabajo, 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 entonces es verdad que trabajo más y estoy más enfocada. Acá, sí, yo hablo con las personas que, digamos, con mis amigos que me veo, es porque estamos haciendo algo de trabajo y compartimos. Porque eso, digamos, yo me acuerdo en Madrid, yo salía 10, 11 de la mañana y en los cafés y tomando y la vida Sí. tranquila. Y yo como, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y es otro estilo de vida. Y le dices a un amigo, veámonos al mediodía y se ven al mediodía, no hay problema. Acá
veámonos a las 11:30 a tomar algo, eso no va a pasar. No, ni de broma. Aquí es como, bueno, la otra semana nos vemos y a las 4 y nos quedamos ahí un par de horas, nos tomamos algo, la pasamos muy bien, hablamos de todo, pero fuimos productivos en lo que estamos haciendo. Entonces las reuniones son muy de eso y creo que es una ciudad, bien tú dices, que la energía es como que te empuja, como que no puedes pensar en pequeño aquí porque ves que todo es tan grande y ves todas las posibilidades. Y eventos, que hay muchísimas cosas, hay como tantas cosas que hacer que no puedes perder el tiempo en cosas que no merecen la pena. Y pros y contras de ser freelancer. Bueno, pros ya he dicho unos cuantos, que es organizarte tú, ser flexible, no tener límites económicos, organizarte y conocer gente, y contras también hay muchos. Por ejemplo, el tema de la soledad, que justo lo estábamos hablando antes, al final te gestionas tú solo, estás tú sola tomando las decisiones. Luego también la inseguridad de no saber si lo estás haciendo suficientemente bien, porque no tienes un jefe que te diga muy bien o muy mal o mejora esto, al final estás tú. Y a lo mejor tú no tienes suficiente capacidad para ver si lo que estás haciendo es la mejor versión. Entonces sí que también en ese caso recomiendo a lo mejor coger a alguien que te dé un punto de vista para tú poder mejorar. Cosas malas, un poco la inestabilidad y la inseguridad de, bueno, pues no sabes qué va a pasar, que igual el día de mañana se te cae un cliente, tu mayor cliente y estás jodido. O también el hecho, bueno, esto comparado con España, que no te paguen las vacaciones, que al final te lo tienes que pagar tú, y que hay otra cosa también que a mí me pasa, es que no sé desconectar. En plan, lo paso fatal. O sea, no es que lo pase fatal, es que me voy a la cama pensando en, ay, ¿por qué no hago esto? Y me levanto pensando, Dios, tengo que contestar esto. O sea, como que estoy muy enganchada y no puedo desconectar ni del móvil, ni el domingo. Entonces eso a nivel, yo ahora tengo 30 años y digo, vale, me lo puedo permitir, pero si el día de mañana quiero ser madre, esto tiene que cambiar. O sea, yo no puedo estar enganchada a esto. Entonces eso diría que es lo peor. ¿Y cómo manejas la soledad? Pues mira, tengo un grupo de mastermind que son 2 chicas que también son freelance, nos reunimos una vez a la semana y nos contamos todo lo que nos pasa, y también tenemos un grupo en Discord que si tenemos algún problema pues nos desahogamos, entonces eso me va bien. También yo soy muy de, si estoy mal lloro, hay que llorar, se suelta y no pasa nada. Y luego también yo mentalmente hago mucha actividad física. O sea, si no hago ejercicio, estoy en la mierda, en plan, estoy fatal. Entonces me gusta como, bueno, corro, hago pilates, porque eso es lo único que me mantiene un poco como mejor, y aunque también lo hago sola, pero bueno, sí que intento como despejarme un poco así. Cuéntanos más de tu oferta, los servicios que das, y digamos que una chica está viendo esto y escuchando y dice, Olga, me convenciste, me gustaría explorar la parte del freelancing. ¿Qué caminos hay? O sea, ¿qué verticales creo contenido? ¿Qué le dirías a la Olga que estaba comenzando con lo que sabes ahora? Y también cuenta un poquito más de tu oferta, de lo que haces, para que las personas conozcan cómo puedes ayudarles. Sí, a ver, yo al principio no salí con una oferta definida porque yo tengo un perfil lo que se llama horizontal, es decir, que hago un poco de todo. Sé de estrategia de marketing, sé de ads, sé de contenido, sé de email marketing, sé como muchas patas. Entonces, eso para una empresa es bueno porque le puedes ayudar de muchas maneras, pero es malo porque no eres una sola cosa, que es mucho más fácil de comprar. Entonces, yo he ido probando diferentes servicios. Por ejemplo, trabajo como external CMO con algunas empresas, de que todos los meses les dedico X horas y les ayudo con la estrategia, con algunas cosas más tácticas, y estoy en el día a día, un poco estoy pendiente. Ellos no tienen que contratar a una persona todo el rato interna, pero cuentan con mi expertise de X horas a la semana para ayudarles con eso. Luego con otras empresas también ofrezco un servicio de Instagram, de vale, pues le creo todo el contenido, y eso es muy tangible. Eso se lo recomiendo mucho a la gente porque al final es una cosa que puedes delegar muy fácil. Oye, pues yo te creo todo el contenido de Instagram o de TikTok o de la red que sea y ya está. O sea, no te tienes que preocupar de nada. Entonces, ese tipo de servicios me parece muy fácil de vender porque es muy tangible. Siempre yo recomiendo que tratar de tangibilizar al máximo. No le digas, te voy a ayudar con tu estrategia, no. Dile, te voy a crear estos copies, te voy a crear estas imágenes, porque es lo que la persona va a querer escuchar. Yo también, si contrato a alguien, quiero que me hagan X trabajo, no que me vendan la moto. Entonces, sí que como intentar ser como muy claro. Pero también
escuchar mucho a tu cliente, en plan, si estás empezando no te cierres solo a un servicio, prueba diferentes, porque hasta que no trabajes en ello no vas a poder saber exactamente lo que la empresa necesita. Bueno, esto si trabajas para empresas, que yo es a lo que me dirijo sobre todo. Y luego también tengo un servicio que ahora estoy bastante on fire con ese, que es estoy ayudando a la gente a crecer en LinkedIn, porque también yo me hicieron Top Voice de LinkedIn en 2022 a raíz de ser muy pesada escribiendo en LinkedIn, y hay personas pues que les estoy ayudando a cómo crear un calendario de contenido en LinkedIn, les ayuda a crear todos los posts, a medir un poco qué les funciona. Entonces, eso también es muy tangible, porque al final yo les ayudo a crear el contenido, se lo publico y funciona muy bien. Entonces, eso ahora, por ejemplo, me está funcionando guay. ¿Y está saturado el mercado de freelancing? ¿Hay todavía espacio? ¿Cómo lo ves esa tendencia? Yo creo que no está nada saturado, no hay tanta gente. O sea, también depende un poco del sector, porque igual en temas de diseño gráfico, por ejemplo, igual hay más gente, puede ser. Pero yo creo que hay mucha oportunidad todavía y que siento que las empresas cada vez están apostando por contratar a este tipo de perfiles y no tanto perfiles internos, por lo que hemos hablado antes del coste. Entonces, creo que hay mucha oportunidad, sobre todo si tienes marca personal. Si aplicas por aplicaciones tipo Upwork o cosas así, siento que eres un número, pero si tú te haces tu propia marca personal de, oye, yo soy Olga y estos son mis servicios y esto hago así las cosas, es más fácil que te contraten. ¿Y qué tan importante es crear contenido si quieres posicionarte en esta industria? A ver, yo creo que es la única manera, sinceramente. O sea, igual no es la única manera, pero es la manera más rápida y más donde tú vas a poder cobrar más. Porque si tú eres, lo que digo, pues un número en una aplicación, ¿por qué voy a pagarte más si no te conozco de nada? Entonces, creo que es muy importante. También te sirve para filtrar. Yo, por ejemplo, tengo un podcast donde entrevisto a gente y hay veces que hablo sola y cuento un poco lo que hago, y mi cliente potencial ya sabe cuáles son mis valores, cómo hablo, cómo trabajo. Entonces ya me está entrando un tipo de gente que yo quiero que me entre, no va a entrar en la empresa super old school que no me interesa. Entonces, te sirve a ti para posicionarte, pero también para filtrar el tipo de cliente que quieres. Entonces, yo no concibo, no sé cómo lo ves tú, pero yo no concibo otra manera. Para mí, o sea, el contenido es lo que ha hecho esta empresa. O sea, cuando yo comencé, yo fue solamente TikTok y obviamente es consistencia, porque el primer video ni me cuenta mi vista porque no me dejaba la mía, tenía que usar otra cuenta para darme vistas. Pero fue día tras día. Me acuerdo en qué momentos empezaron algunos videos a dispararse, pero 100% fue la que yo le dediqué. Realmente era la que yo más hacía, la que le daba el tiempo. Y eso fue lo que me permitió crecer la empresa de solo yo, sin ingresos, a tener, ya somos un equipo, estoy yo y 4 más freelancers que contratamos, que sigue viniendo de ahí. Y el hecho de que ven mi contenido, que gente se familiariza conmigo, ya llegan al funnel de venta prevendidos porque me conocen, entonces algo se conectaron conmigo y les gustó. Entonces es una conversación más caliente a que yo esté haciendo acercamiento a personas a venderles el servicio. Y me llegan desde empresas muy grandes hasta personas pequeñas, o sea, uno se sorprende de quién está consumiendo y quién está viendo ahí. Ahora hemos expandido a lo que es Instagram, estamos, bueno, YouTube, probando otras verticales. Yo sé que tienen su tiempo, pero cada red es un mundo y el hecho de que ya hay muchos creadores y ya hay, o sea, es que siempre hay gente consumiendo. Y yo creo que los ojos y toda la atención está tan aquí que esta es la forma en que las personas están consumiendo. Y que por más que hagas ads versus un video que se hizo viral, o sea, ese video conecta más que cuánto te tiene que costar un ad para tener la X cantidad de vistas. Entonces, yo pienso que contenido, y no solo tiene que ser video, a veces escribías en LinkedIn, no sale tu cara ni nada, y con inteligencia artificial puedes escribir cosas y puedes... Entonces, si alguien dice como, Olga, ok, te creo, quiero hacer contenido, puedo, hay oportunidad. ¿Cómo sé qué contenido hacer? O sea, ¿qué recomendarías? ¿Qué vertical tomar? A ver, también yo creo que esto es muy personal, porque al final cuando, no sé, a ti te pasa, pero cuando tú hablas, al final hay una parte de ti, no eres un personaje. Yo creo que también esa es la parte buena. No intentes ser ChatGPT. Intenta también tener tu tono, tu manera de hablar, tus gestos,
tus palabras y contar un poco tu historia, porque eso conecta muchísimo con la gente. La gente, si no, ya se va a ir a cualquier inteligencia artificial y le va a preguntar. O sea, no quiero decir que no utilices ChatGPT si quieres crear un guión de un vídeo, pero siempre intenta darle como tu esencia. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es crearme una lista de temas con los que me siento cómoda hablando, o incluso hay veces que date un paseo y piensa en cosas que te han pasado que puedes conectar con alguno de tus servicios, o también consume mucho de gente que te gusta y que te inspira y que te gustaría ser un poco como ellos. Yo hago eso también, en plan, tengo X personas fichadas que digo, ay, pues me gusta mucho cómo hace esta chica YouTube. Pues no, obviamente no la voy a copiar porque no quiero ser ella, pero sí que investigo mucho, analizo y sigo un poco su esencia. Entonces, creo que no hay un ABC para hacerlo, sino un poco, haz una lista de temas que te gustan, dale tu toque personal y ten un poco un branding. Yo sí que defiendo un poco el branding, pues tus colores, si grabas desde el exterior, pues hazlo, como creo que lo haces tú. Entonces, tener un poco algo que te diferencie. A mí algo que me parece increíble es que tú nunca sabes qué pieza de contenido va a conectar con las personas. La otra vez yo subí un story diciendo como, cuando veo algo, abro un tab en el browser de mi celular para después acordarme. Pero se me olvida y tenía 30 no sé cuántos tabs abiertos. Y yo dije, me distraigo, así soy, me pasa. Y me contesta gente con una foto, yo tengo 178 abiertos. Entonces, por más tonto y y lo que tú dices, uno minimiza las cosas de uno, hay alguien más que está pasando por lo mismo y a lo mejor, y él es cliente y conectó con algo que tú piensas que dijiste el mejor discurso de ventas, pero dijiste también me gustan los perros y a esa persona le gustan los perros y dice, yo quiero con esto porque le gustan los perros. 100%. Entonces, o sea, algo que queremos hacer y lo que tú decías de la soledad y a veces no tienes el apoyo que por fortuna lo tuviste de tu marido, es que nosotros en la empresa queremos como, aparte de crear la estructura, la cuenta y el acceso, es como que ser esa voz de apoyo y creando esto y mostrando a personas como tú, que gente vea que es posible y sobre todo mujeres, porque yo siento que esa tendencia está creciendo mucho, sobre todo que es digital, sobre todo si quieren tener hijos, no tienen que sacrificar tanto tiempo fuera de casa, sino que pueden manejarse. Y creo que los salarios en España no son altos, los salarios en América Latina no son altos. Hacer 2.000, $2.500 en un mundo digital, tú me dirás qué piensas o no, no es tan difícil, no, pero es un mundo de diferencia para lo que ganarías en un trabajo tradicional. Total. Y eso también es algo que te das cuenta cuando hablas de dinero, porque yo siempre digo que no se habla de dinero y tú no sabes lo que cobra el de al lado, no sabes lo que se gana de otra manera. Y yo me he dado cuenta de lo que dices, que $2.500 o euros ganarlos de forma freelance no es nada difícil. Al final, con tener, depende, 2 clientes, ya lo tienes. Entonces, veo súper importante que haya gente como vosotros que creéis contenido sobre esto para personas que trabajamos solas, darnos cuenta de la realidad y de las posibilidades que tenemos. Y yo eso lo he echado en falta desde el principio y como te digo, que incluso para gente muy joven que no sabe cómo enfrentarse es súper necesario, pero ya no tan joven, sino pues eso, gente que está en sus 30, 40, que no tiene ni idea. Creo que es necesario que haya personas que hablen de ello, tanto a nivel de dinero como de cómo hacerlo, que obviamente luego hay gente también que es un poco vendehumos, ¿sí? O sea, esto no, una cosa no quita la otra. Pero bueno, tratar de filtrar información que sea real. Yo publico los estados financieros de la empresa. ¿En serio? A ese nivel, y lo digo en público porque también es eso, mire, y lo dije, los primeros meses cuando arranqué, cerramos el año después de 5 meses, 29,000 en facturación fue lo que hicimos, que fue bien, pero yo tenía 2 trabajos adicionales, o sea, no era mi empresa la principal, tenía 2 trabajos mientras estaba creciendo el negocio. No estaba en una posibilidad de vivir en Nueva York, no se había dado todavía esto, y fue mes a mes en el 2023 dándole, que uno va sumando un mes bueno, un mes malo, cerramos en $429,000 el segundo, y este año, entre enero y febrero, cerramos $200,000. Entonces ya vamos como un poquito, ya vamos por más de la mitad de lo que hicimos todo el año anterior,
Y todo lo publico. El contador me manda los estados y yo publico. ¿Y dónde lo publicas? ¿En En TikTok? Instagram lo pongo y en TikTok también subo y digo, este es el estado financiero, mira cómo nos fue, este mes nos fue mal, no nos mal, pero nos fue mejor y demás. Me preguntas cómo pasó, no tengo idea. Fue el día a día, ha crecido, las personas han confiado, o sea, súper agradecido con eso. Lo que tú dices, para mí eso está bien, pero no es a donde estoy, no es a donde quiero llegar. Se me olvida eso y también el publicar y todo y gente comparta me recuerda como, ok, aquí hay algo importante porque yo estoy pensando, mi meta es esta cantidad de millones este año y todavía no estoy cerca, entonces está bonito, pero me falta. Y lo que tú dices es que hay que también reconocer lo que has hecho, disfrutarlo también y publico todas esas cosas precisamente para decir a las personas que no es que somos genios ni nada, es que día a día hacemos contenido y probamos y vemos y buscamos dar un buen servicio, escuchar al cliente, adaptarnos a las necesidades y seguir dándolo. Y todos los meses son inciertos, no sabes si vas a facturar o no, pero lo que tú también decías es como, si ya puedo encontrar la forma y escuchar de personas como tú, o sea, también obviamente a mí me inspiran, o sea, siempre hay mercado, siempre hay camino, siempre hay algo, es como cómo te quitas el chip mental y el bloqueo y la limitante propia que tienes. Y creo que el reunirte y escuchar de otras personas que han hecho más, te abre la mente a lo que es posible y lo que tú decías de quién escuchas, contenido y demás. Y de cualquiera que te diga que en 30 días te vas a hacer multimillonario, pues No eso no va a pasar. No va a pasar. Yo he caído en esas también, pero creo que tú eres un testimonio de que ese trabajo constante, esa consistencia, esa creencia en ti, ese ir adaptándote, o sea, has abierto tu mercado y estás en nada más y nada menos que en Nueva York, creciendo tu empresa, que hace 3 años estabas diciendo, mañana me voy, mañana me voy. Entonces mira cómo, reconociéndote a ti, dónde estás hoy, de dónde estabas, y que el estar aquí ni siquiera sabes en 3 años a dónde te va a haber llevado. Total, oye, qué guay, sí, me acabas de subir mucho la autoestima. Pues sí, es así y está muy bien hablar con gente y quien nos esté escuchando que se nutra de una buena red, porque lo que consumes al final te consume. Y si tú estás viendo solo gatos en TikTok, vas a acabar con el cerebro apagado. Intenta seguir a gente pues, que te inspire, que te aporte, que te motive. Yo creo que ese es como un reto también de las redes. Entonces, pues sí, la verdad es que también lo que dices, que esto puede ser exponencial, que no es un crecimiento lineal, sino que como tú lo que has dicho, vale, empezamos cobrando tanto, o sea, facturando tanto y ahora es casi ilimitado. Entonces, eso a mí me motiva. También, un poco hablando de esto, nosotros somos un poco frikis y creo que tienes que ser un poco obses, o sea, como un poco obsesionado con lo que haces, porque yo sé que hay tipos de personas que igual no están dispuestas a sacrificar X tiempo o X cosas por hacerlo. O sea, también es una cosa que hay que tener en cuenta, en plan, como que esto es estar 24/7 casi con la mente así. Entonces, también es un precio a pagar. Y algo se me acaba de ocurrir porque lo he visto, que también a alguien si le interesa el tema, es que si tal vez ves freelancers, hacerles el acercamiento, hay algo con lo que te pueda ayudar, tal vez a lo mejor inicial de gratis, como te hago un internship, o sea, te ayudo, porque si empiezas a armar una red de quien puedes delegar y confiar el trabajo, tú puedes sostener más clientes, a su vez le estás dando ingresos a otras personas que van aprendiendo, entonces no necesariamente tienes que lanzarte de cero a hacerlo todo tú, puedes buscar como ciertos atajos, digamos, yo soy el obsesionado de mi empresa, yo no espero que mi equipo esté igual de obsesionado que yo, pero me dan un gran valor que el hecho de haberlas contratado, son mujeres, me ha dado a mí mayor flexibilidad de buscar cosas para crecer el negocio, les ha dado un ingreso a ellas y a lo mejor no tienes que ser tú quien cree el negocio, a lo mejor puedes trabajar en una empresa que te inspire, que se alinee, que te dé la flexibilidad. O sea, yo asumo que mi equipo está trabajando. Asumo, claro. espero. No estás viendo esto no tengo una cámara, idea. claro. Pero si está en la playa y me está dando los resultados o está en su casa trabajando, a mí me da igual. Los resultados son los que a mí me importan. Y creo que cuando las personas experimentan esa flexibilidad, como es con Alejandra que hablaste, que ella ha trabajado en vida corporativa y ahora está en esto más flexible, el esposo le dijo como, yo no sé si tú vas a poder volver a un trabajo normal,
porque acá sí, normal, Sí. y está bien si eso es lo que quieres, pero lo que queremos mostrar a las personas es que el mundo digital es muy amplio, está creciendo, no es que está limitado y que ya no hay espacio, que cada vez las personas se acostumbran más a trabajar de esta forma y que sobre todo en Estados Unidos es tan costoso contratar a alguien que yo prefiero 1000 veces outsource a gente afuera y pagarle a alguien afuera que lo que me va a costar aquí. O sea, los precios acá son, Ya, son sí. totalmente diferentes. Y si tú eres un freelancer de Latinoamérica o España y le haces un pitch para hacerle un copy a una empresa acá por $1000, te van a decir, ven, Claro. porque aquí me están cobrando 7, 8, 9 por lo mismo. Entonces, que las personas vean que hay un mundo de oportunidades, sí tienes que tener como, o sea, encontrar qué te gusta, porque también puedes ser esclavo y atravesar la soledad por algo que odies. Y quisiera como terminar un poco hablando, escuchando de ti, ¿qué le dirías pues sobre todo a las mujeres que están buscando independencia financiera, ya sea que estén solteras, en pareja, madre, demás, pero lo que quieren sentir es como yo tengo un poder de elección porque el dinero, si bien no es todo lo que me llena, me permite a mí elegir qué quiero hacer con mi vida. Vale, sí, sí, o sea, y eso te lo tienes que creer, que si tú quieres ganar dinero es totalmente lícito y no es algo malo, porque hay veces que parece que es como que si quieres dinero eres mala y es como no, eso es lo primero, que está bien, es normal y es lo que debe ser. Lo segundo, que si no has empezado a crear tu marca personal o no la tienes aún y tienes un trabajo, no dejes tu trabajo de la noche a la mañana para ser freelance, porque es mejor ir construyendo algo, o sea, yo lo digo como precaución, de no dejes tu trabajo un día para otro porque lo importante es tener dinero y estabilizarte, pero sí que hazte un plan y decir, ponte objetivos y escríbelos, de decir, vale, pues estamos en abril, pues en junio quiero conseguir mi primer cliente, pues para eso tengo que escribir 5 posts en LinkedIn, me tengo que hacer una cuenta de Instagram, o sea, hazte un plan y obsesiónate con él y hazlo, y aunque no esté perfecto y aunque partas de cero, hazlo. Sé constante, yo creo que eso es como lo más importante para ir creando un poco tu red. Y también sigue a gente adecuada y rodéate de personas que estén un poco en el mismo mood que tú, porque al final es lo que dicen, ¿no? Que las 5 personas con las que más estamos, al final se nos pegan las cosas. Entonces, rodéate de personas que te sumen, súper importante, y ponte ese objetivo. Si en junio, seguramente, si empiezas en abril, igual en junio no llegas al 100%, pero seguro que has avanzado camino. Entonces, tener una meta yo creo que mentalmente nos da como mucha seguridad, o sea, nos da como mucho camino y vas a ir viendo resultados. Entonces, primero eso, siente que es lícito y ve mirando, mira empresas o personas con las que te gustaría colaborar. También súper interesante lo que has dicho. Igual al principio le puedes decir, oye, yo el primer mes no te cobro nada, pero me gustaría que trabajásemos juntos y luego ya empiezas a cobrar. Entonces no tengas miedo en escribir a alguien. Yo hay veces que lo hago, sigo a alguien o incluso ten un podcast y dile que le invitas al podcast. Eso da conversación ya y ya te estás abriendo en el mundo. Entonces, habla a gente con la que te gustaría trabajar y de la que nosotros, por ejemplo, bueno, yo por lo menos me apunté a este coworking también para conocer gente y ver un poco lo que había. He invertido dinero, bueno, tampoco es un dineral, porque no me voy a gastar $5.000 en un evento para conocer a una persona, pero sí que, oye, pues estar en un sitio para trabajar, para conocer gente. Eso es una buena inversión. Entonces, como créate un plan, sé constante y rodéate de gente buena. No, me encanta. Eso que dijiste de trabajar gratis. Nosotros tenemos partners que nuestro nombre no sale, ellos venden los servicios, todos los hacemos nosotros. Y yo les he dicho, mira, no sabes si te vamos a gustar o no, no sabemos cómo nos vamos a entender. Te vamos a hacer lo primero de gratis. Si te encantó, ya nos conoces y trabajamos juntos. Si no te gustó, no te cuesta nada y nada que perder, prueba. Y las personas se sorprenden, como así, prueba, a ver qué tal. Y creo que es una estrategia que la gente no tiende a usar y que es como el camino de menor resistencia, que le ofrezcas a una empresa, tienes este problema, déjame ayudarte de gratis, y si te gusta, seguimos juntos. Si le resuelves, por supuesto que va a querer seguir juntos, Sí, porque le bueno, estás si no es resolviendo. objeta, también hay que ver un poco que la persona sea fiar. Exacto, Sí. también eso un poco. Pero y lo que decías de seguir a personas que te inspiren, ¿cómo te encuentran las personas a ti? A mí, pues me podéis seguir en LinkedIn, Olga de Andrés Fernández, en mi podcast Growth y Vida, en Instagram como olga.deandrés y acabo de abrir mi cuenta de la empresa de Growth Boutique, que no lo he dicho, pero es desde donde es mi LLC.
¿Y dónde más? Bueno, en YouTube, que también hago como vídeos de Nueva York y cosas así. Y ya está. Igual vamos a poner todos los Vale. datos para que te encuentren. Súper agradecido, de verdad que súper inspirador, creo que súper valioso. Me ha encantado conocerte, o sea, mira cómo es la vida, o sea, terminamos Sí, aquí sentados grabando algo en Nueva York que esto hace un mes no existía total. y nunca sabemos a dónde puede llevar todo esto y nuevamente gracias por confiar y por estar aquí y espero que este mensaje pues le llegue a quien necesite escucharlo en su momento, que esté queriendo tal vez hacer ese cambio en su vida y que vea que es posible. Ojalá, ojalá alguien le inspire. Oye, pues muchísimas gracias, me ha encantado. Y el próximo te vienes tú a Growth y Vida. 100%. Genial.